Y hablemos del proceso para la elección judicial, pero en la Ciudad de México. Recordará usted que le hemos dado seguimiento en este espacio los jueves a lo que ha acontecido, primero con el establecimiento del Comité de Evaluación a nivel de la Ciudad de México y la polémica que esto generó con su designación por la falta de paridad, y usted lo ha visto en esta mesa. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con el proceso? Le agradezco a Tania Larios, coordinadora del grupo parlamentario del PRI en el Congreso Capitalino, a Paulo Emilio García, diputado y vocero de la bancada de Morena, Roifi Torres, coordinador de la bancada de MC, y Diego Garrido, vicecoordinador del PAN. Gracias por estar aquí, caballeros. Tania. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. buenas noches. Encantado. A ver, Tania, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Esto parece una novela en donde queremos cada jueves saber cuál es la última actualización de lo que ha acontecido. Ha sido una batalla, hemos dado la lucha. Quiero decirte que lamentablemente fue desechada nuestra impugnación. El Tribunal Electoral lo hizo en una sesión express a la 1 de la tarde como un asunto adicional. Y derivado de eso fue muy interesante la razón por la cual desecharon nuestra impugnación de género. Fue porque dijeron que no teníamos el interés jurídico, porque en teoría no cumplimos con los requisitos legales para contener en el comité. Pero nuestra impugnación no fue eso. Cualquier abogado sabe que hay interés jurídico e interés legítimo. Cualquier mujer tiene un interés legítimo en defender sus derechos políticos y electorales. Y eso fue lo que hicimos nosotras. Entonces, en ningún momento mencionan que no tenemos la razón. En ningún momento mencionan que no existe justo la parte inconstitucional que nosotros estamos peleando, la violación a la ley. No dicen que sí está bien la ley, que así está bien, que ese comité es legal. Por lo cual, pues ya impugnamos ante la sala regional y estaremos muy atentos, inclusive si es necesario, impugnaremos ante la sala superior. Esperamos que allá sí los magistrados y las magistradas velen por los derechos adquiridos a través de una lucha de décadas de participación política de las mujeres. Y la omisión. ¿Ves algún trasfondo en la decisión? Hay un que le dieron? trasfondo, por supuesto. ¿Cuál es? Y es la preocupación que lo hayan desechado de esa manera, porque cualquier abogado lee el asunto y ve el asunto y se da cuenta que no se fueron al fondo. Se fueron a la forma porque en el fondo no tienen la razón, no tienen la validez legal. ¿Pero están obedeciendo a alguien o qué asumes? Mira, lo que está pasando, sin lugar a duda, es que ya podemos ver las influencias de un tribunal cooptado por intereses de un partido en el gobierno. Y esto es riesgoso. Justamente es lo que trataría de evitar, en teoría, la nueva elección de jueces y magistrados que tendremos los próximos años. Pero hasta las últimas instancias, Morena está cuidando sus intereses en lugar de cumplir con una obligación legal y constitucional, que es respetar los espacios de participación que nosotros las mujeres tenemos. Paulo. No, me parece increíble, Pedro, que la oposición sigue en negación. O sea, es momento de aceptar ya que la reforma judicial es una realidad política y jurídica. Yo le diría al PRIAN en especial, pues que en todo proceso de duelo lo primero es aceptar, o sea, ya es una nueva realidad, es la constitución vigente de nuestro país, la que mandata la elección de personas juzgadoras en la integración del Poder Judicial del país. Entonces, uno ve lo que pasa, por ejemplo, en el Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal, esto que ha pasado en la Ciudad de México, han usado todo tipo de argumentos, no solo en este momento, sino desde antes. Recordar que estuvo en riesgo de que la Suprema Corte también quisiera tumbar la reforma judicial por métodos legaloides. Entonces, si no es una, es otra. Ha llegado al extremo en la Ciudad de México de usar hasta manosear el argumento de la paridad. Yo creo que es inaceptable. Hay que asumir que lo que mandató la gente es esto, y más bien yo los invitaría a que pongan sobre la mesa sus propuestas para que esto salga a la mejor manera. Y no el extremo fue no cumplir la ley y no darle el lugar que se merecen las mujeres por Constitución, porque lo dice la Constitución, no lo digo yo. La Constitución y las leyes que ustedes aprobaron en el Tania, Congreso. tú sabes perfectamente, los que estamos en la mesa, que el Poder Judicial de la Ciudad de México se va a integrar de forma paritaria. Pero el comité evaluador no lo hizo. Adelante. Y es ilegal. Es muy claro cómo el manto protector de todo el aparato del Estado justamente propicia esto, la impunidad, cuando abiertamente, de cara a todo el mundo, violan un principio constitucional, violan la ley
y estamos en el país donde no pasa nada porque está gobernando la 4T. Así se protegen unos a otros. No puede ser que estemos incumpliendo de tal forma la ley, violando de tal forma un principio constitucional y simple y sencillamente digan, sí lo violamos y no pasa nada. ¿Y qué garantías nos dan de que también se respetará o se violará en todo caso la paridad para la integración de los jueces y los magistrados del Poder Judicial local? Es un poder del Estado que está en riesgo de ser sometido a los caprichos de una camarilla en el poder, en donde simple y sencillamente se pasan la ley por donde quieren. Esto no lo podemos soportar y por supuesto hemos venido denunciándolo. Sin embargo, el proceso está siguiendo, pero está siguiendo también en completa opacidad. Fue hasta que en la última sesión levantamos la voz para que se diera a conocer el número de registros que hay y nos dicen unos registros verdaderamente ridículos. Es un proceso desangelado. Te digo, de los 97 cargos en juego que hay de jueces, solamente se han registrado hasta el momento 145 personas. Se requieren al menos 194 personas registradas para que al menos haya 2 propuestas del Poder Legislativo. ¿Pero solo para jueces? Solo para jueces. Es que ayer el Instituto Electoral de la Ciudad de México daba a conocer la cifra que llevan 198 registros. Van 145 para jueces, según el portal, la información que en la comisión se está dando. Van 35 registros para magistrados cuando se están compitiendo 34 posiciones. Van 11 registros para el Tribunal de Disciplina cuando se compiten 5 posiciones. Seguramente era la suma entonces de todos los registros. Seguramente era la suma de todos los registros, pero esto nos da cuenta de que es un proceso totalmente desangelado, no hay información, no se está publicitando y nadie quiere participar porque saben que ya está preseleccionado, ya está palomeado desde el gobierno cómo y quiénes van a estar compitiendo en la boleta y eventualmente quiénes van a ser los que van a ganar. Por eso nosotros decimos es un proceso viciado, inconstitucional, ilegal y que evidentemente no podemos estar soportando. Porque ahorita en la siguiente intervención te platico respecto de las boletas electorales, que va a ser un problema. Ese es un punto muy importante que propiciará o desincentivará la participación en la hora de elegir. Paulo, ¿qué le respondes a Diego? Que va a escoger la gente. A ver, eso que habla Diego y va a escoger que ha sido la discusión el comité de evaluación de esta vez. Dejemos hablar a es para integrar Paulo, la propuesta del Poder Legislativo. Falta la propuesta del por Morena violando la paridad, son los que van a elegir de la Ciudad de México. Pero vean cómo no ha sido sistemáticamente, o sea, ahora traen este argumento, pero desde octubre, desde antes, traen una estrategia sistemática de sabotaje al proceso es un argumento, de la reforma Morena judicial. trae una estrategia sistemática Ustedes de revisen. Llegaron al extremo. A ver, dejemos hablar a Paulo y luego vamos con Llegaron al extremo de intentar evitar que pudiera haber condiciones para sesionar en el recinto oficial en la Cámara de Diputados. Díganme ustedes si esto no es sabotaje. Creo que votaron obviamente, sin saber mire, quiénes eran diputados o no en lo federal, incluso sin saber si teníamos quórum o no, violando el procedimiento parlamentario. Por consigna, ese es el origen de una reforma. El viejo esquema. Adelante, Paulo. Ellos lo construyeron, el viejo esquema del Poder Judicial. Yo entiendo que lo defiendan. Pero hoy de nuevo hay que pasar de la negación a la aceptación y más bien los invito a que construyan con propuestas una mejor reforma judicial entre todas y todos. Oye, Pablo, yo te quiero la estrategia de sabotaje. Preguntar a ti directamente este tema que mencionaba Diego, que a mí me parece un tema sumamente importante. ¿Ustedes verdaderamente ven que hay una respuesta positiva al momento de ver el número de registros, de ver que la gente sí está confiando en el proceso y que por ende ese número ustedes lo ven bien? Mire, estamos en la etapa de integración de las propuestas. Pues estamos en el cierre, nos queda una semana. Adelante, una semana para que cierre. Sí, te quedan todavía varios días de inscripción. Hacemos un llamado a la ciudadanía que participe. Insisto, el Poder Legislativo no es el único que integra estas propuestas. Obviamente hay un proceso abierto también a nivel federal que ha tenido una importante difusión. Entonces, pero el número que hay hasta ahorita, ¿tú lo ves bien o falta? Yo creo que para hacer un balance del número, pues hay que ver cómo termina, ¿no? Creo que hacer el balance a medias nunca Morena va a aceptar que las cosas van no es lo más adecuado. Okay. En su momento haremos corte de caja, claro, pero más bien, en vez de que la oposición está ayudando tienen prohibido decir la abogados ya me toca, ahora sí que tengan la capacidad para integrar el Poder Judicial. Está muy bien, Pablo, hay que darlo a conocer. Está muy bien. Solo para hacer la aclaración, que yo sé que ustedes lo entienden y el público seguramente también,
pero al ser 3 contra 1 hay que dar la posibilidad de que se dé la réplica a los argumentos que se están presentando. En su momento, cuando sean 3 contra 1 contra ti o contra ti o contra ti, tendrán la misma oportunidad de hacer la réplica. Adelante, por favor, Roy. Yo creo que hay 3 o 4 puntos que hay que aclarar en la discusión. Primero, estas cosas que Morena dice, sí vamos a cumplir con la paridad en la integración del Poder Judicial. A mí me parece pues, que no están cumpliendo con lo que dice la norma. O sea, han violado el procedimiento que ellos mismos aprobaron en todas las veces que lo han necesitado. Cuando no le han salido las cosas, violan sus propias leyes. Cuando no salen las cosas, desconocen la legislación. Entonces, pues aquí, yo le hacía la pregunta hace 2 semanas a Pablo, ¿cuándo sí cumplen y cuándo no? ¿Cómo vamos a tener esas garantías? No, me parece que eso es totalmente evidente. La otra, que es un motivo de preocupación, efectivamente es la baja participación, pero no nada más de quienes se inscriben. Vamos a tener en la ciudad, así como vamos, pues una participación muy baja para integrar estos jueces, estos magistrados. ¿Y tú a qué lo atribuyes, Refi? Pues me parece que a una prisa que tuvieron en la ciudad de homologar a nivel federal el calendario, cuando nosotros teníamos toda la oportunidad de hacerlo bien. Dicen, hagan propuestas, ya les dije, nosotros hicimos más de 90 reservas. ¿Cuántas nos aceptaron, Paulo? Ninguna. No nos aceptaron una sola. 90 propuestas, no nos aceptaron una. Hicimos propuestas para la integración del comité de selección. ¿Cuántas nos aceptaron, Paulo? Ninguna. Entonces, no nos vengan a decir, pues propongan. No lo hemos dejado de hacer, no hemos dejado de proponer un mejor modelo y Morena no ha aceptado una sola de nuestras propuestas. Entonces, no se trata de un modelo de, ustedes no quieren participar, ¿no? Cuando hemos participado para mejorar el modelo, no lo han aceptado y tendríamos una mejor condición de la que tenemos ahora. Baja participación, pero la otra, que el Instituto Nacional Electoral está calculando una participación del 10 o el 15% del padrón electoral. Eso me parece una brutalidad para elegir uno de los poderes más importantes, porque decide la vida de millones de personas. O sea, un juez tiene la facultad de decidir el futuro de una familia, de una persona, de un patrimonio, y eso es lo que nos estamos jugando con el 10 o el 15% de participación. Me parece que eso es lo más riesgoso de la elección, y también se hablaba de un sabotaje. Nosotros hemos dicho claramente, no queremos que le vaya mal a este proceso, pero Morena está haciendo todo lo posible, se está empeñando en que salga mal, y es el propio Morena el que lo está realizando. Paulo, yo me acuerdo que en las primeras semanas de realizar esta mesa respecto a la Ciudad de México, yo te preguntaba a ti si al tener los votos necesarios para sacar prácticamente todo lo que ustedes quieran con sus aliados en conjunto, iban a realmente escuchar a la oposición. Y en este caso señala Roifit, presentamos 90 reservas, no nos aceptaron ninguna, presentamos propuestas, no nos aceptaron ninguna. ¿Por qué no los están escuchando? ¿Por qué no hay esa apertura? No solo con el MC, me imagino que habrá otros partidos que estén en la misma situación. El PREN no ha participado del proceso, ¿eh? ¿Cómo no es participar? Sí hemos participado. A ver, por favor, dejemos que responda. No han querido contribuir al proceso. Pero bueno, atendiendo al planteamiento de Roifit, ¿por qué que no se entienda como un afán de imponer, pero sí tener muy claro que lo que tenemos en la reforma judicial es un mandato? Y no un mandato de una persona en particular, sino de la gente en la Ciudad de México, que fue la que nos pidió de manera muy clara respetar ciertos principios, como que las personas juzgadoras se voten, que tengamos criterios para que esto sea posible, que sea una realidad también, que el último filtro sea a través de una insaculación, que también ha sido muy criticado, me parece fantástico porque quita el componente del influyentismo en el proceso. Y obviamente, pues hay cosas que por ideología o por intereses durante años la oposición se ha puesto en contra. Entonces, no vamos a ceder en lo fundamental. Eso no quiere decir que se pueda participar del proceso. Yo reconozco que la bancada de Movimiento Ciudadano tiene una actitud proactiva y sí quiero diferenciar de la actitud del PRIAN, que ha sido de sabotaje. Pero, a ver, a mí no me aprobaron nada. Entonces, si la actitud es proactiva o es combativa, ¿el resultado sigue siendo el mismo?
No, yo, o sea, hago la diferencia porque creo que sí es ¿Cuál ha distinto sido el eso. resultado? Al menos en la Ciudad de México ha sido distinta la actitud de ciertas partes de la oposición, y sí decir que en el PRIAN veo un intento de sabotaje. En las sesiones del Comité de Evaluación ni siquiera hicieron propuestas los del PAN. Que ahí yo El Morena PRI no hizo ha querido propuestas. judicializar el proceso. Morena Hay no que hizo aceptar la propuestas realidad en el comité. del Poder Judicial. Que ahí yo ¿Qué? quisiera hacer un apunte porque en el caso específico del PRI, antes de que pasara todo esto, incluso parecía que había hasta como mucha afinidad con Morena y que acompañaban muchas de las cosas que presentaban y demás. Entonces, ahora evidentemente ya se... Y yo no había escuchado el argumento del PRIAN en la mesa de la Ciudad de México. Entonces, ¿el PRI entonces sí es afín o no? ¿En qué posición está? O... El PRI es una oposición responsable. Vamos a estar a favor de lo que beneficia a la ciudadanía, pero de los atropellos y de las ilegalidades de Morena, por supuesto que estamos en contra, porque Morena miente, Morena está manipulando un proceso que se trata de la procuración de justicia, que tiene que ser imparcial y autónomo. Y dime tú, si va a haber una insaculación basada en las acciones selectivas de un grupo que tiene controlado a Morena, y entre ellos van a insacular a los mejores de ellos mismos, que ellos mismos aprueben. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Y sí, nosotros también propusimos reservas, que Morena votó a favor. Porque dime ustedes que saben de este tema, ¿qué sería de este proceso de elección de jueces y magistrados si no se calificara la elección? Esa fue una de nuestras propuestas. También que votaron a favor Morena. También propusimos que tenían que cumplir con el principio de imparcialidad, que no estaba contemplado en la ley. Y también votaron a favor. Principios indispensables e importantísimos. Sin la calificación de la elección, estaríamos en una elección que no necesitaría una validez de su procedimiento, de sus irregularidades y pues de detectar los atropellos. Nosotros estamos en contra de este proceso que está amañando Morena y que está haciendo para simular un proceso a su forma para cooptar un poder. Solo antes de pasar contigo, ¿quieres responder a la réplica que daba Paulo respecto al caso específico de MC? Y a mí me parece que es muy ilustrativo que tú lo dijiste, aunque seas propositivo o aunque seas oposición, de todas maneras el resultado es exactamente el mismo. Solamente hay una manera de aplicar la reforma y es la instrucción que se les dijo de cómo en las urnas hacer. No, ni siquiera fue un mandato de las urnas. Eso es la instrucción del pueblo. Eso es una verdadera falacia, es una demagogia el decir que eso es una instrucción del pueblo. Claro que pues absolutamente no, porque tampoco el pueblo les dio la mayoría que hoy sí tienen en las cámaras. Si quieren respetar la voluntad del pueblo, hubieran respetado la voluntad de la votación. Pero ahí sí no están dispuestos a hacerlo. Por eso Morena se acomoda a los argumentos tan lejos o tan cerca de la ley como le conviene. O sea, si quieren respetar la voluntad, pues entonces les sobran diputados. Porque ahí hay una sobrerepresentación que no les dio el pueblo. Entonces, ¿por qué la tienen? ¿Por qué la pelearon? ¿Por qué utilizaron todas las argucias ilegales para encontrar una mayoría? Pues ahí es donde ya no coincide este mandato del pueblo con lo que al final hoy tiene Morena. Vamos con el tema de la boleta y cerramos contigo, Pablo. En principio, la gente no está pidiendo a gritos votar por magistrados y jueces. No, la gente quiere medicinas, seguridad, agua, infraestructura vial. No está pidiendo esto. Este es un capricho de un grupo en el poder que simple y sencillamente quiere cooptar a un poder del Estado, que es el Poder Judicial. Y sobre todo con técnicas y modalidades como la de la insaculación, tirando así toda una carrera judicial y la gente con perfiles y simple y sencillamente dejándolo a la suerte de los que previamente seleccionó ese comité que ellos impusieron con esta imposición que hicieron. Y sobre todo... ¿Nos ibas a decir de la boleta? Sí, y sobre todo decir que vamos al 1 de junio en una elección en donde tendremos ni más ni menos que 136 boletas, porque la suma de jueces, magistrados y cargos que están en disputa son 136. Entonces se tendrán que tener 136 boletas más las federales que te darán, más lo de la elección de diputados locales y federales y alcaldes que tendremos en la ciudad. Tendremos un cúmulo de boletas que esto hace operativamente inviable, carísimo, que ya los institutos han dicho no tenemos cómo hacerlo, necesitamos más presupuesto, el gobierno, finanzas les dice no les vamos a dar más dinero. Entonces esto está destinado verdaderamente a ser un caos logístico en donde un ciudadano, incluso pensémoslo, lo que nos están viendo, ¿con cuántas? Con 136 boletas más las que nos van a dar, con 150 boletas, ¿cuánto te vas a tardar en la casilla en tachar cada una de ellas? 2 horas.
y si bien lo pueden hacer... Ni siquiera le tachas, le tienes que poner un numerito. O ponerle el Tienes que numerito buscarle o el la numerito. modalidad que quieran. Esto va a ser verdaderamente un caos. Ok. Y yo le pediría a Morena, que son los impulsores de esta fatídica reforma, que nos digan siquiera cómo va a ser el modelo de la boleta. No tienen ni idea. Y si no, que nos lo diga aquí el representante de la 4T. Paulo, y contigo Me terminamos. parece muy nocivo el desdén que está teniendo la oposición al proceso. Por ejemplo, dice Diego, no, es que todos son esbirros de Morena y no sé qué palabras usó. O sea, me parece una falta de respeto para las No fue personas esbirro. licenciadas en Derecho, No. que están construyendo un ensayo, que están construyendo una propuesta, que se están tomando el tiempo de participar en esto. Y luego también voltean y dicen, es que nadie se apunta, pues es que se la viven descalificando el proceso. Por eso, en vez de vivirse en negación, que insisto es lo que define a la oposición con la reforma judicial, la negación. Pero que te estás En vez de proyectando. vivir en la negación, Hemos hecho muchas ayuden a propuestas para difundir del reformar de proceso, a que fondo se el Poder apunten Judicial. perfiles. No nada más para conocen quitar a unos para poner a licenciadas, otros. licenciados en Derecho. El que tema de tienen las sensibilidad 150 social. boletas y que el tiempo que decía Diego se tardara cada persona en llenarlo, ¿qué opinión tienes al respecto? Esto, pues, parecería en una lógica común que desincentivaría, ¿no? A que las personas le dedicaran tanto tiempo a eso. Mi opinión es que tiene que ser lo más sencillo posible, pero mi opinión no vale mucho en la medida que si leyeran la convocatoria sabrían que quien tiene que definir el método de elección es el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces dicen a veces que todo lo Y no controla hay, Morena y porque cuando es es el muy ISM complicado. quieren que nosotros seamos los que nos hagamos cargo de las boletas. Creo que Está eso claro, no tiene tienen sentido. ni idea de Idea. cómo va a estar No. la elección Así es. y va a ser verdaderamente un caso, un Vamos a desperdicio llevar con el de Instituto Electoral de la recursos. Ciudad de México, que es el responsable según A la ese esta convocatoria. fecha, a este Ustedes momento deberían no hay. conocer, Diego, me Que ese sorprende que a estas recurso se alturas vaya no para conozcas medicinas, quién que va a ese diseñar las recurso boletas. se vaya para seguridad. Quiere que Bueno, las diseñe el grupo desperdicien parlamentario de el dinero, Morena. desperdicien De el aquí, dinero de del aquí al pueblo jueves cierra el en estas proceso. De ocurrencias. aquí al próximo jueves cierra el proceso. Entonces, en la mesa de 15 días ya vamos a saber cuántos se inscribieron, en qué nivel de problema estamos en la ciudad, porque nos estamos jugando el futuro del Ok. Poder Judicial. Entonces, vamos a, si nos permites, estar acá otra vez. Tiempo al tiempo, entonces. Vamos a ver En cómo 15 días. transcurre. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Vamos a la Gracias. pausa, regresamos.